El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Gracias por estar de nuevo en este espacio del periódico El Economista. Les recordamos que sigan todas las plataformas de esta casa editorial. Hoy tenemos a Julio Escandón, el CEO de Banco Base, el mandamás en este banco que nació como casa de cambio, después se fue transformando y ya se institucionalizó. Julio, gracias por estar en este espacio del periódico El Economista. Encantado, Eduardo. Qué gusto saludarte de nuevo y con mucho gusto estar aquí. Oye, a ver, pues vamos de lo general a lo particular. Llega Trump, ya nos amenazó, ya nos medio dejó de amenazar, ya está queriendo cambiar al mundo. Yo quisiera que nos comentaras rápidamente cómo se ve en una institución como la tuya, qué decisiones toman, hacia dónde van, qué planean, qué cambian con la llegada de una persona como esta y con todas las condiciones que ha puesto en el mercado. Mira, yo creo que no nada más los bancos, yo creo que cualquier empresa tiene que tener en mente la llegada de Trump, porque lo que hizo fue pues inmediatamente cambiar las reglas del juego en muchos aspectos y sobre todo en los aspectos económicos. Particularmente para las empresas mexicanas, los anuncios que hizo la primera semana respecto al tema de considerar a los cárteles como terroristas y ahora este reciente tema de los aranceles pues tiene un impacto muy importante en cualquier empresa mexicana o empresa extranjera que esté en México, y todas las empresas tenemos que estar muy atentos a cómo evolucionan este tipo de noticias y en nuestro caso muy particular pues estar muy cerca de nuestros clientes, saber cómo les puede impactar. Nosotros estamos, como decías, nacimos como casa de cambio y ya como banco pues estamos financiando empresas exportadoras, importadoras, que todo este tema puede tener algún tipo de impacto, ¿no? Sí, que decimos impacto, la gente dice, a ver, si me ponen aranceles, significará que yo soy una empresa exportadora, significará que mi producto va a ser mucho más caro a la hora que llegue a Estados Unidos. Ahí la pregunta será si me lo van a comprar, si yo sigo invirtiendo, si yo financiando, si yo sigo contratando gente, ¿no, Julio? Sí, digamos que ese es el pensamiento lineal, natural de cualquier empresario. Sin embargo, pues hay muchos detalles atrás. O sea, yo estaba en una cámara, una asociación de empresarios aquí del noroeste, del noreste, donde se hablaba del tema y varios expresaron que incluso haciendo sus propias cuentas, incluso con ese 25% que ya se hablaba hace un par de semanas, consideraban que incluso así les convenía seguir estando en México, seguir invirtiendo en México, posiblemente sin trasladar todo el costo, pero que de todos modos versus poner una planta o expandirse en Estados Unidos o en otra parte sale mucho más caro por el CAPEX, por la inversión que tienen que hacer. Entonces depende del sector, depende de cada empresa. Lo que sí es una realidad es que las reglas del juego estamos por ver si van a cambiar o no, pero yo creo que todas las empresas, nuestra recomendación es para toda empresa estar muy atenta a cómo están los mercados, estar muy atenta a las decisiones que se están tomando, a las negociaciones que va a haber y adelantarse sobre todo. Ahorita te platico si quieres sobre el tipo de cambio, pues adelantarse a la volatilidad del tipo de cambio. Que ahorita vemos la parte esta de qué hacer las empresas hacia adelante, pero también ahí, a ver, habla con gente como tú, expertos mexicanos. No sé si somos muy optimistas o tenemos la información no apresada, pero hay muchos que yo he oído decir, es que no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Es que los dos dependemos ¿no? Yo creo que México depende más de Estados Unidos que Estados Unidos de nosotros, ¿no? No es el mismo, o no sería el mismo impacto, Julio, para ellos que para nosotros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí estamos tan a ese mismo nivel? ¿La balanza está bien puesta o sí está desbalanceado esto? No, mira, sí tienes razón en que el impacto es mayor para México. El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y eso no sucede en Estados Unidos. No estamos hablando que el 80% de las exportaciones de Estados Unidos vienen a México, ¿no?
No, desconozco el porcentaje de importaciones particulares de cada sector que tiene Estados Unidos. Hay unos sectores mucho más delicados que sí les pueden afectar en la inflación, pero tienes toda la razón. Nuestra estimación, por ejemplo, para si se diera ese evento del 25% de aranceles para todo, el impacto sería de un 3% en el Producto Interno Bruto para México versus un 1% para Estados Unidos. O En sea, inflación, perdón, decrecería 3% el Producto Interno Bruto en México. o sea, 3 veces más para México que para Estados Unidos. Ok, Así, ok. tan sencillo como eso. Y en cuanto a inflación, en Estados Unidos les pegaría, ahorita anda más o menos como en 2.80, les pegaría, según nuestras estimaciones, a llegar a un 4%, que para ellos un 4% es histórico. O sea, ver inflaciones de 4%, tal vez en la pandemia en algún momento, pero pues ellos generalmente tienen inflaciones mucho más bajo que eso. Pero para nosotros el impacto en lo que te mencioné del PIB y el crecimiento de exportaciones y sobre todo porque fíjate que en los últimos, no sé, 15 años México se, se especializó en ser un hub de inversiones extranjeras, lo que después le llamamos nearshoring. Pues ya tiene como 15 años o más recibiendo empresas extranjeras y gracias al TEMEC pues esas empresas extranjeras o nacionales pues exportan a Estados Unidos y ha sido beneficiado México. Entonces, definitivamente que el impacto es mayor para México. A quien más le conviene llegar a una buena negociación es a México, pero de todos modos Estados Unidos, aunque sea menor el impacto que México, pues de todos modos Estados Unidos sí tendría un impacto, sobre todo en temas de inflación. Cuando vemos, ¿qué te han dicho tus clientes, Julio, desde el año pasado, desde diciembre, desde que este hombre ganó la presidencia? ¿Te han hablado desde que llegó el día que estaba ahí tomando poder, después de que decía que sí, que después en marzo los aranceles, que no, que siempre no? ¿Qué te dicen? ¿Te han hablado tus clientes? ¿Y cuál es su principal preocupación, Julio? No, la preocupación principal es que sí se impongan los aranceles de manera no diferenciada. O sea, que haya ese famoso 25% y no me importa el tipo de producto o el tipo de sector y absolutamente nada. Imagínate las empresas estadounidenses que están en México y que de todos modos tienen que pagar ese 25%. Para mí es insostenible porque regresar esas plantas que tienen ya instaladas aquí en México, ponerlas en Estados Unidos, no regresarlas, o sea, es desmantelar en México, hacer un CAPEX de inversión en Estados Unidos, que es carísimo, más el mantenimiento, más los salarios. Todos los clientes no todos, pero la mayoría de los clientes lo toman como, bueno, vamos a ver si va en serio o no va en serio. Por lo pronto, pues sí me anticipo. O sea, sí me cubro el tipo de cambio, porque el puro anuncio hizo que el tipo de cambio se moviera 50, 60 centavos. El puro anuncio, el puro amague, como decimos. Puro amague, ajá. Sí, a ver, Entonces, nos preguntan mucho sobre el tipo de cambio, nos preguntan mucho sobre qué hacer, porque estas empresas pues están integradas, estas empresas cobran en dólares eh, o tienen contratos en dólares para sus proveedores y tienen que pagar en dólares. Y esa es una variable muy importante para las empresas porque su presupuesto y sus finanzas pues, están muy ligadas al tipo de cambio. oye, a ver, un poco lo que decías de cambiar las empresas. Sí, sí entenderá y decíamos hace rato que no va a ser el mismo impacto para Estados Unidos que para nosotros, pero los votantes y los votantes demócratas o republicanos deben entender o les debe caer, ¿no? Que si hay un impuesto, un arancel a un producto, estoy hablando de una armadora, ¿no? Y lo que tú dices, Julio, decir, a ver, cambiaremos de Silao, una planta Silao a Detroit. Bueno, pues el CAPEX, lo que tú decías, el costo de inversión, el costo de terreno allá es mucho más caro que aquí, ¿no? La mano de obra es mucho más cara que aquí, entonces hacer una suburban, pues nos va a costar más caro. Y lo van a pagar los que votaron por Trump y los que no votaron por Trump, ¿no? Eso lo tendría Sí, que ver el mercado, ¿no, Julio? yo creo que se ve hasta que sucede. O sea, para el consumidor no lo ve hasta que realmente sucede y dice, ay, ¿a poco fue por eso? Digamos así, es como el consumidor promedio en cualquier lado, no nada más en Estados Unidos. Lo que sí ven, lo que sí vi y que están viendo, pues son los senadores, son los diputados, los congresistas, incluso gobernadores republicanos
que estuvieron en contra de esta medida se expresaron y mandaron una carta al presidente Trump, varios gobernadores republicanos, el de Colorado, el de Arizona, diciendo que eso iba a tener efectos muy negativos para sus estados. Ellos sí se dan cuenta, tal vez a través de ellos concientizan a la población de esos estados y me parece que pues ese también ayudó a esa parte de pushback de los mismos republicanos allá en Estados Unidos que le hicieron a Trump. O sea, creo que al final de cuentas eso sucedió la primera vez que también estaba hablando de aranceles y estaba hablando de quitar el libre. ¿Te acuerdas que la primera vez que llegó decía que iba a quitar el Tratado de Libre Comercio? Y hubo mucha reacción interna de los propios republicanos de que no lo hiciera porque hay muchos intereses de empresas americanas en México que se verían muy afectadas. Lo que me lleva a pensar que, pues, a final de cuentas, en el mediano y largo plazo el mercado manda. O sea, presidentes van y vienen, pero el mercado ahí está. O sea, imagínate tú ese ejemplo que ponías de una empresa en Silao, el CEO de esa empresa a nivel internacional, pues está pidiendo cierta rentabilidad de la empresa, incluyendo la que está en Silao, y le dice, oye, pero ¿sabes qué? Tiene que estar acá. Pues le va a contestar el que está en Silao, pues bueno, pero no te puedo dar la misma rentabilidad que te estoy dando ahorita. Entonces, si me voy para allá, pues tú tienes que entender que mi rentabilidad va a ser más baja. Y creo que es cuando me refiero, ahí es cuando me refiero que el mercado manda, que al final de cuentas los CEOs o los CFOs, los que toman las decisiones en las empresas, tienen metas, tenemos presupuestos y siempre buscamos maximizar. Y pues esas decisiones obviamente tienen que estar muy bien pensadas. Tienen que responderle a los accionistas, ¿no? También en ese sentido que tú digas. Además, Julio, estamos hablando con Julio Escandón, CEO de Banco Base. También, Julio, la parte esta de decir, a ver, pues quiero cambiar una fábrica de Silao a Detroit. Tomamos ese mismo tema y dice, pues no son cacahuates, ¿no? ¿Cuánto tiempo te costará desmantelarla, hacerla, ponerla, encontrar? Digo, cuando la pusiste allá, pues ya hasta Trump ya se nos fue. Y, ¿no? Correcto. Entonces, Eso precisamente en la mañana platicaba con un empresario que me decía exactamente lo mismo. O sea, un proceso de instalación, crecimiento, porque además no es solo instalarla, sino todo el tiempo que ha estado aquí, pues ha ido creciendo. Sus líneas de producción han ido creciendo con base en la demanda que tienen sus clientes. Y además hay maquinaria muy, muy especializada, Eduardo. O sea, hay maquinaria, todo este tipo de empresas utiliza maquinaria muy especializada que no es tan sencillo como para decir, a ver, la tomo. No, o sea, no son como Legos que lo agarro y lo pongo acá y ya está funcionando. claro. Incluso las personas, de hecho, las personas somos más complicados en ese sentido, porque todo lo que está detrás de la capacitación para operar, pues imagínate, ok, ya hago el costo de inversión, invierto en el CAPEX, me llevo ya la maquinaria, empieza a funcionar, digamos, pero la curva de aprendizaje de las personas que operan la maquinaria lleva otro rato más, y eso también lo tenemos que considerar. Y esas decisiones las toman los ejecutivos de las empresas, independientemente de las políticas pues de los gobiernos. O sea, ellos tienen que poner sobre la balanza este tipo de aspectos y decir, oye, pues le traslado el costo al cliente, pero de todos modos me conviene seguir en México. Habrá algunas que digan, bueno, no tengo tanta inversión y pues si me muevo, no lo sé, pero en general, tú me preguntaste en general qué es lo que percibo aquí en el norte del país. Yo percibo que independientemente de la decisión, no es tanto como que no le creen, sino que independientemente de la decisión, eh, es es mucho más costo efectivo estar en México que estar en Estados Unidos. Y acuérdate de los sindicatos, perdóname que te interrumpa, pero acuérdate que los sindicatos en Estados Unidos son todo un tema. Son duros, ¿no? Sí, son muy, 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 muy duros. Y ahí para negociar esa parte no está tan fácil. Súmale ese costo. No, además, negociar con los sindicatos, además los salarios, Julio, ¿no? O sea, los salarios acá, ¿no? Acá nos pagan por, no sé, estoy alucinando, pero a lo mejor, no sé, 50 pesos por el día y allá les pagan 50 pesos por hora, ¿no? Y estos amigos trabajan, o sea, esta es parte, pero este hombre, digo, ¿qué está haciendo tus clientes? ¿Qué están haciendo tus clientes? ¿Se están ocupando? ¿Están preguntando y están pagando por ver?
o están cambiando. Es que no pueden cambiar, yo diría tus clientes tampoco pueden cambiar cuando hay un mes de respiro, ¿no? Que estamos muy felices por ese mes de respiro, pero eso no quiere decir que el problema se acabó. No, totalmente. Mira, lo que nosotros ayudamos a los clientes y lo que la mayor parte de nuestros clientes están haciendo es cubrirse, como un seguro. Oye, hay una eventualidad, pues saco un seguro y si se da la eventualidad, pues ya estoy asegurado. Y eso son las coberturas cambiarias. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, si tú eres un exportador y ves que el tipo de cambio se va a caer por alguna razón, por algún tipo de información que consideras que no se va a imponer ningún tipo de arancel y ahorita estás por encima del nivel de equilibrio, pues entonces, ¿sabes qué? Pues me cubro para que si llega a bajar, pues yo ya tenga mis ventas aseguradas al nivel alto. Y viceversa, un importador, oye, pues si considero, empiezo a ver que las cosas van para depreciar el peso, pues me cubro parte de mis costos de venta para que pues, no tenga ese impacto en mi costo financiero. A final de cuentas, es una estrategia financiera muy sencilla y eso es lo que muchos clientes están haciendo y sí hemos visto un crecimiento muy importante en este tipo de productos que de verdad hace varios años no se utilizaban y ahora ya hay mucha, digamos, Demanda. educación financiera, A ver, Julio, financiera sobre el buen uso de estos productos. vamos a hablar y para aquellos que no comprendemos también, y tú que eres el experto y qué bueno que hablas desde hace rato estás ansioso de hablar del peso, del tipo de cambio y de las coberturas. A ver, ¿y por qué? Porque eres un experto, porque tu banco es un experto en esto. Coberturas cambiarias. Coberturas es que yo pienso que voy a vender, estoy poniendo un número en 20 pesos, mis productos me van a dar 20 pesos por cada dólar que yo venda al extranjero. Hay variables diferentes que le pegan al peso y entonces a lo mejor puede bajar a 18, ¿no? O puede subir a 22. Y ahí es donde yo compro una cobertura, compro un seguro, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de tus clientes ha incrementado la compra de estos seguros a partir de este año y a partir de que tú le dijiste, ahí viene el lobo, ¿no? Mira, yo creo que desde el año pasado, principios del año pasado, había mucha incertidumbre por las elecciones en México, junto con las elecciones en Estados Unidos. O sea, todo el año desde enero empecé a ver un crecimiento en este tipo de producto. Nosotros crecimos la utilidad del producto en un 30 y tantos por ciento, como 35%. El volumen también alrededor de un 35%. El número de empresas que entienden el producto, lo utilizan. Muchas veces los invitamos a que empiecen con un monto menor, $1,000, para que sepan cómo funciona el producto. Y a final de cuentas, estamos viendo pymes, estamos viendo empresas pequeñas que entienden el producto, saben el beneficio que van a tener y lo empiezan a utilizar. Y es lo que acabas de describir, finalmente un seguro, en lugar de una especulación. Lo más importante es que la empresa tenga claro que no se trata de especular y ganarle al mercado. O sea, mira, decir, oye, vamos a fijar en 20.40 que está ahorita, me voy a ver muy inteligente y le voy a ganar al mercado y fijo en 20.40 todas mis ventas. Pues eso es especular, eso es ir all in y pues eso, para eso no está la empresa. Nosotros recomendamos hacer coberturas hasta un 50%, hasta un 30%, y sobre todo basado en el presupuesto. Tú tienes un presupuesto como empresa para este año y ese presupuesto lo hiciste con un tipo de cambio objetivo. Perdón, Entonces, cuando tú dices 30, 40, 30, 50% es cubrir 30 o 40% de tus operaciones. sí, sí, ¿Y ya por qué sea no el tu costo de 100%? ventas o Porque, tus ventas. porque es muy caro una cobertura. No, de hecho no tiene costo. Un forward tradicional, le llamamos forward, Ajá. es muy sencillo. Se los explico. Simplemente tú y yo pactamos una operación a 30 días. Uh-huh. Vamos, ahorita que está lo de los 30 días famosos, Ok. ahora le vamos a pactar una operación a 30 días y no sé, yo soy un importador. A mí me va a pegar que se suba el tipo de cambio, Claro. ¿no? Entonces, pactemos ahorita que está a 20.40, el 30% de mi costo de ventas o el 50%, Ok. para que yo ya amarre en ese 20.40. Si se va arriba de 20.40, tú ya congelaste en 20.40 y ya no tienes el impacto de un 21 o 22 o no sé qué pueda pasar. Pero por eso recomendamos que diversifiquen, o sea, que no sea todo
todo su costo de ventas o todas sus ventas, sino una buena parte en función, pues también de la información que les damos. Nosotros pensamos que si se da este escenario, se podría ir a tanto el tipo de cambio. Si se da otro escenario, pues tal vez habría aranceles de otro tipo y entonces el impacto sería tal y tal. Y eso básicamente es un forward, no tiene costo, es simplemente firmar un contrato en 30 días, o sea, no hay flujo, ahorita tú y yo acordamos eso, no hay flujo, en 30 días hacemos el intercambio de flujo al tipo de cambio que pactamos. A Alguien va a perder, 20:40. alguien va a perder, tú vas a perder si se, No, ¿no? no, Si ya no, está, porque si yo lo tengo en yo 20:40, me macho, o sea, yo me cubro. tú vas a cubrirte con eso. Ajá. O sea, yo me cubro también atrás, yo me cubro con bancos internacionales. Hay todo un mercado subyacente donde yo no pongo en riesgo el banco. O sea, simplemente yo también me cubro de esa misma posición, de todas las posiciones que tengo. O sea, yo no tengo riesgo, para un lado ni para el otro. Tú eres nada más un intermediario, ¿no? Tú no juegas Sí, tu capital, correcto. vaya, ¿no? Dices No. que 30% han crecido las utilidades, 35% de los clientes. ¿Cuánto? Y este año, ¿cómo ves el crecimiento en este sentido, Julio? Sí, la gente te tocó la puerta y dice, ay, me acuerdo que me hablaste de los forward y me acuerdo de las coberturas y ¿te ha crecido este año? ¿Crees que crezca? ¿Cómo es tu proyección? Bueno, enero va un 10% arriba de la proyección. Acabo de ver los números del cierre de enero y salimos por encima de lo que habíamos proyectado. Yo creo que todo el año va a ser igual. O sea, yo creo que todo el año va a haber mucho interés sobre el producto. Todo el año va a haber volatilidad, independientemente de cómo se vayan dando las negociaciones y las definiciones. Va a haber mucha volatilidad y yo creo que el producto que te digo es muy noble. A veces es como demasiado bueno para creerlo, digamos. Me ha tocado estar con empresarios, con dueños de empresas, que me dicen, oye, pues no te creo, aquí hay algo, letras chiquitas, algo raro me suena. Pues no, está muy sencillo. Simplemente hay un contrato, lo ponemos y lo único es honrar la operación. Si no honras la operación, pues sí hay un tema, Si ¿no? no honras, si no Pero pagas esa operación, ¿no? sí, sí, si Ah, no la liquidas, sí, digamos, o claro. sea, que haya el intercambio. Yo querías dólares, pues yo te doy los dólares, tú me das los pesos. Al Pero tipo de digamos que se cambio que movió para quedamos. Al tipo de cambio que tú y yo el quedamos, cambio que ¿no? quedamos. A ver, Julio, Digamos pero que se movió para el otro lado y dices, no, ¿sabes qué, chin? yo no te Se pago. movió para el otro lado, pues mejor ya no, vamos a deshacerla. No, perdóname, hay un contrato, habíamos acordado, yo también me maché para el otro lado y los dos vamos juntos, así de simple. ¿Qué sí Por están? eso, por eso Ajá, mismo recomendamos que no se vayan más del 50%, por ok. eso mismo, que no pongan todos los huevos en una canasta, porque las empresas no se dedican a esto. Sí, a ver, O te sea, las dedicas a vender empresas se productos al dedican a extranjero, producir, ¿no? Claro. A ver, pero en ese sentido, si es tan noble, Julio, cada vez que hablamos con gente como tú, experta, pues dice, no, es que es muy noble todo esto. Y yo te preguntaría, ¿cuántas empresas en este país crees que tengan coberturas, que tengan una relación de importador-exportador, estén cubiertas? Y creo que me vas a decir una cifra que nos va a decepcionar. bueno, pues no tengo el dato porque no hay información, Eduardo, no hay Ok. información de nadie, ni de las autoridades mexicanas, ni de nadie para tenerte el dato del número de empresas que tienen una cobertura. Yo te puedo hablar de Banco Base y estamos alrededor de más de 1,500 empresas, de las cerca de 10,000 empresas que operan con nosotros en su conjunto, 1,500 alrededor han utilizado este producto. Estamos hablando del 30%, ¿no? Un poco más del 10%, ¿no? No. O sea, 1,500 de 10,000 que Ah, tenemos. ok, sí, un 15, una cosa así, ¿no? A ver, pero entonces Por ejemplo. pues les falta todavía, ¿no? Porque también, a ver, Julio, yo y entendamos aquí, tienen estos forward y después tienen la cobertura, tienen un pot, un call, entonces en alguna tienes una posibilidad. Ustedes los financieros que saben estas cosas, ¿no? Y ya la gente pues empieza a confundir con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, estas ya son coberturas más complicadas, como tú dices, y más avanzadas. Esas ya son para corporativos que venden 2,000, 3,000 millones de pesos No, al año. No, eso yo no lo recomendaría para empresas, para la mediana empresa, incluso para empresas de 1,000 millones de pesos en ventas. Me parece que ahí sí ya estamos complicando la situación. O sea, creo que lo más sencillo, lo más simple para adentrarte en un mundo, es como el primer financiamiento que recibes de tu empresa.
Oye, no le sabes que tiene más 3 y cuánto va a ser la comisión de apertura y qué voy a tener que firmar y que si me piden una hipoteca y si la meto en un fideicomiso. O sea, la primera vez que haces un financiamiento, pues sí, pero una vez que ya empiezas a recurrir a este tipo de productos, la verdad es noble en el sentido de que es fácil de entender y que realmente lo vemos y hay que verlo como como un seguro. Ya, O sea, lo que le decimos mucho, fíjate, esto lo quiero recalcar mucho, Eduardo. Lo que decimos mucho en conferencias o en pláticas o cuando estamos con los clientes es, tú no compras un seguro de auto para cobrarlo, ¿no? O sea, yo no conozco a exacto. nadie que compre un seguro de auto Para estrellar su para carro, ir a ¿no? un carro. Sí, o sea, no, Sí, claro. bueno, habrá quien quiera ganarle a la aseguradora, pero generalmente no sucede. Lo lógico es que compres un seguro de auto por si sucede el evento de un choque o te lo roben o lo que sea. Oye, se acaba el año, te habla la aseguradora y te dice, oye, ¿lo quieres renovar? Yo no, la verdad es que racionalmente yo no conozco a alguien que le diga, oye, ¿sabes qué? No, porque no choqué, Sí, entonces claro. no lo necesito. No, pues el riesgo sigue. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero incluso con más velocidad, porque pues esto, el mercado, el tipo de cambio es la variable económica que más se mueve. Claro. Eh, y ante entornos así, pues con más razón. Y un poco lo que dices, el seguro, todos los seguros, seguros de vida, de autos, seguro de cobertura, pues son este tipo de seguros que nunca quieres cobrar, ¿no? Que quieres tener o lo Totalmente. necesitas estar ahí y nunca los quieres cobrar. A ver, Julio, el peso, platícanos, el año pasado en 16 y tantos, ¿no? Felices, alguien decía que se iba a depreciar, ¿no? Después vienen elecciones en México y ahorita 40, después sube, llegamos hasta 21. ¿Por qué el peso se mueve tanto comparado en su paridad contra el dólar? Primero porque es la variable, en política monetaria le llaman la variable, eh, digamos, como el punching bag, digamos, el que recibe todos los golpes de todos lados. Ok. Si tú fijas el tipo de cambio, como lo teníamos, no sé si te acuerdas por ahí de los 90 que Ujú. teníamos una banda y era un tipo de cambio fijo realmente, pues lo que se te va a mover es la inflación, o se te va a mover el PIB, o se te va a mover otro tipo de temas cuando hay un evento, un choque externo, como la pandemia o como eventos como lo que estamos hablando ahorita. Entonces, desde que se cambió a tipo de cambio libre, se volvió ese punching bag que recibe todos los golpes, pero que hace que la inflación se mantenga en los niveles que ha estado. La verdad es que son niveles aceptables, que las tasas de interés en México han estado en niveles históricos en los últimos 20 años, han estado en niveles aceptables. Pues al final de cuentas, eso puede influir sobre el crecimiento del país, pero lo principal es entender que es la variable que recibe los impactos y por ende, pues se mueve en función de este tipo de rumores, en función de todo tipo de ¿Y aspectos. por qué es tan líquida? Ustedes, los expertos, dicen es tan líquida que se puede comprar y vender muy fácilmente. ¿Por qué es tan líquido el peso? ¿Y por qué nosotros estamos, en dónde está el verdadero volumen de operaciones, Julio? Tenemos cierre de Banco México, es el oficial para operaciones al interior del país, pero, por ejemplo, el fin de semana después de lo de Trump, esperamos a que abriera Asia, ¿no? Y esperamos a que abriera Asia y ¡fum! Para arriba. ¿Qué tan importante es la cotización del peso fuera de México? No, pues digo, el impacto es para México, pero respondiendo sobre la liquidez, es que el peso mexicano es una de las, y esto es un hecho y es un dato, es una de las divisas más líquidas, una de las divisas que más se mueve, porque cotiza en distintos mercados, tanto en Asia como en Europa, como en Estados Unidos. Y muy buena tu pregunta, ¿qué está detrás de lo que mueve? Pues la oferta y la demanda. O sea, y por eso viste que pues no había abierto Asia y entonces no se había movido. En el momento que abrió Asia, todavía con la noticia de que estaba pendiente lo de los aranceles, se subió el tipo de cambio. Eh, Entonces entonces, hay una gran hay mucha operación en Asia. operación y todo es oferta y demanda. Hay mucho tema de especulación atrás en los mercados, tú sabes, en las bolsas, pues hay apostadores, así vamos a llamarles, que pues se le meten y le dicen, "Oye, yo creo que se va a apreciar o yo creo que se va a depreciar". Hay mesas de trading que se dedican a eso y hay gente que se dedica a eso y que gana
gana por eso. Eh, pues a veces le sale, a veces no le sale, pero tanto esos como los exportadores, como los importadores, como los flujos de capital que llegan a México para inversión extranjera directa, como las remesas mueven mucho el tipo de cambio también. Muchos aspectos que hacen que al final de cuentas el indicador es el resultado final de un montón de acciones que están detrás. Hay nosotros vemos mucho en el periódico El Economista, mucho los contratos, los futuros en Chicago, ¿no? Los contratos a favor y en contra del peso. Alguien decía que pues es una operación pequeña dentro de todo esto, pero es un indicador. ¿Tú cómo ves los contratos en Chicago? ¿Te gusta verlos? ¿Te gusta revisarlos? Oye, ¿están a favor del peso? ¿Están en contra? ¿Cómo ves este tipo de medición? Mira, le damos seguimiento porque sí es un indicador de cómo el mercado está, a final de cuentas, visualizando el nivel del tipo de cambio a futuro con base en la información que el mercado tiene en ese momento. El mercado me refiero a los traders que están en Chicago, ¿no? Básicamente ese mercado. Y pues es importante porque ellos no tienen toda la información. Habrá quien tenga más información que otros, pero pues al final el mercado se regula internamente y sí es importante saber lo que el mercado está esperando porque pues eso nos da mucha luz de lo que pueda suceder a futuro. Por ejemplo, si lo que estamos diciendo ahorita de que no es costo efectivo que trasladen plantas a Estados Unidos, que no suena lógico un arancel del 25% con México y va a tener implicaciones tanto para México como para Estados Unidos. Eso lo deberíamos ver reflejado en los futuros de Chicago, en el peso con los futuros en Chicago. Ya. Oye, vamos a poner Banco Base que nos dé su previsión. Sabemos que tienes un excelente departamento de análisis, pero ¿cómo ves el tipo de cambio, Julio? ¿Hacia dónde lo ves? ¿Hacia adelante? En los próximos 30 días, esperando pues todos, pagando por ver hasta que se cumplan estos 30 días que tuvimos del acuerdo. ¿Cómo ves el tipo de cambio, el peso comparado con el dólar? Bueno, mi primera respuesta, muy sencilla, volátil. Tal vez esperabas un número, pero la verdad es que Más bien quería un número para ir a comprar dólares. ahorita lo platicamos, pero lo que sí es volátil y volver a insistir de la importancia de cubrirse o estar muy atentos con las noticias, ¿no? Volátil. Yo creo que el mercado se va a ir asentando. Yo creo que el nivel de tipo de cambio en el que estamos ahorita es el tipo de cambio muy cercano al de equilibrio, equilibrio en el sentido del diferencial de tasas que hay México-Estados Unidos. Hoy viste que en México bajó 50 30 puntos puntos base. bases la tasa y eso pues deja de tener presión sobre el tipo de cambio. Me parece que si las cosas se mantienen en el tono en el que hemos estado escuchando los últimos días, o sea, que fue del domingo, lunes para acá, creo que por estos rangos estaríamos O viendo sea, un tono conciliador, vaya. ese tono, Uh-huh. sí. Si viene alguna noticia que no la descarto, ¿no? O sea, pues no me gustó esto y ahora voy a presionar más por acá y demás, pues regresa como lo vimos a 21, creo que llegó hasta 21.40. Si llega alguna ratificación de fondo irreversible, que yo realmente veo improbable, pero si llegara a suceder, sí podría presionar al tipo de cambio cercano a los 23. Esa es nuestra estimación. O sea, casi ok, ajá. Pero tendría que ser un caso extraordinario donde no hubiera negociación, donde van los 25% de aranceles para todo igual. Se rompe toda relación. Yo creo que sí puede tocar los Que 23. Julio, no, yo lo voy a tener improbable. Si este hombre se levanta en la mañana y dice, a ver, quiero que todos los palestinos que acaban de regresar a Gaza se salgan, ¿no? Que se vayan a otros países, Jordania y todo este tipo de cosas, Egipto, y pues quiero hacer casi un country club allá en la franja de Gaza, ¿no? O sea, ese tipo de cosas locas que está diciendo este hombre, ¿no? Bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿no? También vimos lo de Panamá. Ahí va Claro. evolucionando el tema del canal de Panamá. También recordemos que hace 4 años era el mismo hombre. Tal vez ahora venga, digamos, ya con la experiencia de lo que le pasó, pero al final sus formas son iguales.
No sé si recuerdes que hace 4 años, lo que dije hace rato, vamos a acabar con el TEMEC, no me importa. Y voy a Pero el poner un Tratado de Libre puro. Comercio lo modificó hacia un TEMEC. O sea, sí hubo algo, pero no lo que él quería, ¿no? Digamos que pues al final lo modificó y dijo que era el mejor tratado de la historia de la humanidad, el que él había hecho, y ahora quiere hacer, según él, otro todavía mejor que el que él mismo hizo. Sí reconociendo, pues seguramente tuvo algunas fallas ahí o gente que le está diciendo que lo puede mejorar, pero, pero a final de cuentas, el mercado está vislumbrando que va a haber una negociación de tratado. O sea, en el sentido, no en el sentido de terminarlo, sino en el sentido de hacer ajustes al tratado. Ya. Oye, Si no, si no, créeme, perdón, Eduardo, sí. te lo quiero decir así, si no, si el mercado no viera esa, esa probabilidad muy alta de que va a haber un ajuste o tipo de ajustes en el tratado, Estaría más alto de lo que está ahorita. ahorita ya estaría en 23, 24, 25, como llegó a estar en la pandemia. En la pandemia llegó hasta A 25. 25, claro, porque ahí había mucha ¿Sí? incertidumbre. El problema para ustedes, Correcto. los expertos en esto, es la incertidumbre, ¿no? No saber qué viene hacia adelante, ¿no? Y ustedes los expertos, pero yo, un empresario, pues voy a vender mi producto y no es lo mismo un tipo de cambio de 20 pesos a 25, ¿no? Ya sea exportador, importador, lo que tú quieras en ese sentido, ¿no? Entonces, ahorita se está viendo que hay tranquilidad. Dos últimas preguntas para terminar esta charla. Tus clientes, ¿en qué sectores están los exportadores e importadores, que los 10,000 empresas que atienden en Banco Base? Mira, lo más Principalmente. fuerte es automotriz, electrónico, electrodoméstico, algo de minería, que ahora ha retomado fuerza por el precio del oro. Del oro, cobre, todo esto. Em, Uh-huh. sí, transporte, mucho transporte, porque todo esto se mueve obviamente en transporte. Eh, Creo que México, resaltando el tema de automotriz, pues ha sido un hub de inversiones automotrices muy importantes y es donde se concentra la mayor parte de las exportaciones de México. Obviamente también se me pasó decirte, agro, muy especializado, y farmacéutico también muy especializado, cosas que en Estados Unidos no pueden. Que no pueden hacerlo. Oye, y finalmente, Ujú. nearshoring, con todo lo que nos has dicho, pues no hay gran problema para el nearshoring. Sigue latente y tus clientes siguen estando interesados en el nearshoring. Sí, es una muy buena pregunta. Sigue habiendo interés. Hay ahorita como un impasse. Desde el año pasado incluso, notamos un impasse de, bueno, vamos a esperar a ver quién gana, cómo ganan en México y qué pasa en Estados Unidos, porque pues nadie sabía qué iba a pasar ni en México ni en Estados Unidos. Entonces hubo como, hago lo que yo llamo como búsqueda, como exploración. Veo oportunidades. Tal vez doy algún anticipo por si veo un buen terreno para poner la planta, para amarrarlo, pero me espero tantito. O sea, pago por ver. Yo creo que una vez que las cosas se asienten, va a venir un flujo de inversión muy importante. Estoy seguro de que tiene que haber una negociación racional, porque no nada más es de un presidente, por lo que dije hace rato, pues hay muchos atrás con muchos intereses. Y ahí es donde México tiene que estar preparado otra vez. Recordemos lo que estuvimos platicando hace ya varios meses, que México tiene que estar preparado para recibir esas inversiones. Nos hace falta infraestructura, electricidad, agua, Seguridad. seguridad, no nada más seguridad legal para las empresas y jurídica, digamos, sino seguridad de las personas. Todo eso es muy importante la negociación que se está llevando a cabo, pero no dejemos de ver esto otro, porque estoy convencido que se va a venir la ola otra vez y pues que no nos agarre desprevenido de que pues ya llegó la empresa de no sé qué parte del mundo, necesita 10,000 empleados, pero pues resulta que no hay cómo llevarlos, sino resulta que no hay ni agua y no hay electricidad o Claro, ese toda tipo. esta parte. Yo me llevo mucho lo que tú decías de que pues, el mercado manda, ¿no? El mercado es el que va a definir y va a decir qué hacer. Yo puedo decir misa, pero el mercado es el que nos va a poner este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo así, y eso, y no lo digo, no es porque lo diga yo, es porque pues históricamente así ha sido, y presidentes van, presidentes vienen, pero al final el mercado es el que toma las decisiones, porque pues el mercado toma las decisiones racionales, y yo no veo una decisión así, 25%, eso no es sostenible. El No, mercado no puede
no puede aguantar eso. Julio Escandón, CEO de Banco Base, te agradecemos mucho por haber estado en este espacio del periódico El Economista y gracias por las aportaciones que nos has hecho. Encantado, Eduardo. Gusto saludarte de nuevo. Gracias y a todos ustedes, gracias por su amable atención, a la gente detrás de cabina, la gente de Fabián González, ahí echándole ganas a este podcast, haciéndolo ver bonito, esperemos. Les agradecemos y a ustedes su fina atención y hasta la próxima. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.